Muy buenos días, queridos amigos de Felicitas. Estamos empezando un nuevo cafecito online de los viernes a las 4. Para los que se vayan a conectar por primera vez, sepan que tenemos este cafecito todos los viernes a las 4 hasta las 4:25 en punto. Así que tenemos que aprovechar nuestro invitado. Quiero también aprovechar para invitarlos a que se puedan también conectar a las redes sociales de Felicitas, de Instagram, de Facebook, de YouTube. Ahí los tienen en los comentarios. Y bueno, ya no quiero perder más el tiempo porque de verdad el tema que nos toca hoy día es hermoso, un tema muy bonito. Y bueno, pero primero quiero que se presente Álvaro. Álvaro, bienvenido a nuestro cafecito. Bienvenido, Álvaro. Gracias, Pablito. Gracias de verdad por invitarme, por este espacio. De verdad que muy contento. Aquí tengo ya mi café. Muy Ya bien. estoy preparado. Pues les cuento un poco. No, pero Yo espérate, Álvaro, un ratito. O les voy a sea, contar de mí. sí, Les voy a eso. presentar, Claro, claro. cuéntanos un poco de ti. Les cuento que, bueno, mi nombre es Álvaro Díaz. Yo soy miembro del Sodalicio de Vida Cristiana. Soy colombiano. Nací en Medellín y vivo hace ya 9 años en la comunidad sodalite de la ciudad de Cali, también en Colombia. Soy médico, médico internista y trabajo en el área de los cuidados paliativos. Ujú. Así que ahorita debes estar teniendo bastante trabajo, ¿no? Con todo esto Sí, complicado. hemos tenido experiencias, bueno, dolorosas, pero también ha sido bonito poder acompañar a muchas personas en este tiempo. Está bien. Tengo una curiosidad, Álvaro. ¿El Sí. café que tienes ahí es un americano, expreso? ¿Qué café es ese? No es expreso, pero muy agrandado, porque me gusta taza Un grande. triple expreso. Ah, Triple. Sí, sí, sí. está bien, está bien. Bueno, todos ya saben, obviamente, por el título, por el post que hemos difundido, que se trata de un nuevo podcast, ¿no? En los últimos meses se han vuelto así virales los podcasts, ¿no? Más que antes. Pero mejor que Álvaro mismo, que es el invitado, nos cuente un poco. Quizás podríamos empezar por el origen, por dónde empezó todo esto, Álvaro. Creo que debe ser una larga historia esto, ¿no? Sí, es una historia muy bonita. Pues el podcast lleva un mes, el podcast Enséñanos María, pero pues surge desde una experiencia espiritual y apostólica que el año pasado, cuando pues aquí en Colombia, bueno, y en muchas partes estábamos confinados, eh, tuvimos yo con algunos amigos, unos jóvenes aquí de Cali, una experiencia bonita de acercarnos a la Virgen. Un amigo me pidió el favor que si podía ayudarlo a acercarse a la Virgen en su oración. Entonces yo le propuse que lo acompañaba a rezar todos los días 10 minutos a la Virgen María. Entonces Ya, empecé como no sé, se me ocurrió la idea de ese espacio llamarlo 10 minutos con María. ok. Consistía en que yo pues preparaba un material, una meditación, un texto sobre María, oraciones, cantos que nos acompañaran en ese momento de oración y pues era virtual porque pues no podíamos reunirnos en ese momento y por Zoom empezábamos a compartir pues como esas reflexiones, a rezarle a la madre. Fue bonito porque muchos más se fueron sumando y por lo menos casi 3, 4 meses que todos los días hacíamos esta oración. Entonces, de todo el material que fui recogiendo, meditaciones de los papas, de autores espirituales, santos, cantos, nada, pues yo decía, qué bueno que esto se pudiera compartir con muchas más personas. Y hablando pues pues con las personas que trabajan dentro de la comunidad del sodalicio, en comunicaciones, que han hecho, pues tienen la experiencia de hacer varios podcasts ya, se les ocurrió la idea de que lo ajustáramos a Ujú, un podcast. Pues ok. obviamente no iba a ser 10 minutos, pero queríamos era tener un momento de que poder compartir estas meditaciones. O sea,
empezaste con un agrupado que quería. Sí, con un joven de Y mi grupo. ahí, en la medida que pasó el tiempo, o sea, ¿hasta cuánta gente más o menos se reunía a rezarle a la madre, Álvaro? Pues cada día éramos en promedio unos 5, unos 6, pero varios pues no eran de todos los días, sino que ya estaba como la cita y el que quería iba llegando y de otros países también pudieron conectarse. Era una experiencia de comunión muy bonita y de conocer a María, de poder también ofrecerle ese momento y pedirle pues que nos acompañara en ese tiempo que estábamos viviendo, ¿no? Ujú. Y ya, no sé, yo me imagino tratando de ponerme en tus zapatos, ¿no? Y habiendo pasado apenas, tú dices, un mes recién de este podcast, ¿no? Este, tengo dos preguntitas, Álvaro, para ti. Una es, ¿cuál es tu experiencia al poder ver este aporte tan importante para todos que es esa cercanía a la madre? Y en segundo lugar, ¿cómo ves que se va plasmando la esencia de cómo empezó todo esto, ¿no? Que es ese amor a la madre? Que sería interesante de poder ver tu propia experiencia. Sí, pues para mí ha sido bonito porque yo, claro, pues inicialmente fue como por acompañar a esta persona, de que se acercara a la madre, pero para mí también ha sido una experiencia espiritual muy bonita pues no es que a la Virgen no la conociera, no estuviera cerca de mi vida, pero pues ha sido bonito acercarme también de la mano, pues en contexto, por ejemplo, de la iglesia, o sea, como ver tantas meditaciones de tantos santos. Por ejemplo, hay una cita de un santo, creo que era el Padre Pío, que en alguna de las meditaciones lo rezamos, que decía, amen a la Virgen y háganla amar. Y eso a mí o sea, cuando eso ya llevaba algunas semanas y meses rezando con los jóvenes, y a mí eso me caló tan hondo, yo dije, es que sí, o sea, ¿cómo no promover la devoción a María? Y por eso me surgió como esa inquietud de es que es tanto material, tanta riqueza, pues como tantas bondades que podemos aprender sobre la Virgen que qué bueno plasmarlo. Y me ha gustado mucho que el podcast puede llegar a muchas personas, que pues se puede escuchar en cualquier momento, que es algo pues como muy actual, que puede trascender pues fronteras. Entonces para mí ha sido muy gratificante pues ver esa plasmación, pues Ujú, gracias a Dios se ha podido como propagar esas meditaciones, ha sido muy bonito. ujú. A ver, digamos que a toda la gente que está aquí y que probablemente van a ver el cafecito después, más adelante, eh, ¿qué podrías decir un poco para incentivar, exhortar, que la gente perciba lo especial que tiene este podcast, ¿no? ¿Por qué vale la pena escuchar este podcast, Álvaro? Sí, yo creo pues que podcast de oración o experiencias de oración hay miles y es una riqueza dentro de la iglesia, mucho material. Me ha gustado que este podcast recoge como, pues tiene como una estructura que la hemos tratado como de asemejar al espacio de oración que yo tenía y es como rescatar una meditación Ujú, que generalmente es de un autor espiritual o del papa, de alguno de los papas, que yo le he puesto, o sea, como que he tratado de que esa meditación haga referencia, por ejemplo, a una característica de la Virgen María, a qué una bien. virtud. Y es lo que hemos tratado de, como de que el podcast también nos señale como esas virtudes, como ese camino que nos abre María para nuestra vida cristiana y por eso es las enseñanzas de María, pues enséñanos María. Entonces, el eje es como una meditación que se va pues leyendo, meditando y además tiene adicionalmente otras oraciones que son propias de la tradición de la iglesia o de otros santos y es muy breve y me gusta mucho porque también es acompañado como con una música de fondo que te remite pues como a una experiencia de recogimiento. Ujú, Se puede pues, como decía, de pronto escuchar, orar en cualquier momento, pero
es un momento como que te saca de la rutina, es muy corto y yo creo que nos puede también ir introduciendo en esa meditación de cómo yo como cristiano puedo aprender de la mano de María a vivir muchas virtudes, sobre todo en este tiempo que yo creo que afloran pues la duda, Sí, la eso. desesperanza y que yo creo que la madre pues que vivió en esa experiencia de dolores también, de sufrimiento, nos remite mucho a ese consuelo, a esa esperanza, a esa fe. Sí. Eh, Álvaro, solo para tener una idea, ¿varía mucho el tiempo de cada podcast o los podcasts tienen un tiempo más o menos determinado? en promedio son alrededor de 5 minutos. Ah, es rapidísimo. O sea que nadie tiene justificativa excusa para no escucharlo. ¿Ah? Es muy Nadie. breve, es muy Pero, breve. perdón que te interrumpa algo. Me gustó mucho lo que dijiste antes y quisiera incluso preguntártelo de nuevo. ¿Por qué crees que es tan importante para el momento que estamos viviendo ahora de la pandemia, ¿no? Tú además saco a colación que eres médico, que te enfrentas tanto con el dolor, ¿no? ¿Por qué crees que este podcast nos puede ayudar? Todos estamos gritando ayuda, ¿no? Por Ujú. favor, necesito algo, ¿no? ¿Por qué tú crees que este podcast puede ser esa ayuda que necesitamos? Sí, yo creo que, bueno, de manera general, la vida espiritual es un pilar para cualquier momento de la vida, pero pues hoy en día, pues para lo que vivimos globalmente, para el sufrimiento, para tanta incertidumbre, pues mantener vivo el espíritu es muy importante. Sé que en muchos países siguen sufriendo la dificultad, por ejemplo, de la presencialidad en los templos, en los sacramentos, y eso es un vacío, pues se siente como una falta Aquí, adicional a en la Lima. situación. En Lima Sí, no. Sí. en muchas ciudades todavía viven esta experiencia, entonces uno dice, bueno, yo quiero mantener vivo el espíritu y también dentro de esa espiritualidad es encontrar que no somos huérfanos, pues que somos hijos, bueno, del Padre, de Dios, pero tenemos una madre. Y pues nuestras experiencias como seres humanos es que la madre, pues una madre siempre te va a enseñar, te va a guiar, te va a consolar, te va a acompañar. Entonces es saber que vivimos un tiempo muy difícil, muy doloroso, pero que no estamos solos y que es la madre la que nos está dando la mano para mantenernos firmes en esa fe, en esa confianza. Yo, de verdad me emocionan tus palabras, Álvaro, porque te comparto que la semana pasada justo estuve de ejercicios espirituales y uno de los ejes del retiro empezó, ¿no? Que somos hijos de Dios y somos hijos de María, ¿no? Ujú. Este, eh, y una cosa que me dio clarísimo es cómo no podemos olvidarnos que de verdad tenemos una madre, que es María, eh, eh, y qué importante es no solo saber eso, sino cultivar el corazón, ¿no? Como que regar el corazón, como ese huerto que tiene que ir floreciendo, ¿no? Yo te quería Ujú. preguntar, en esa experiencia que tú has tenido, de cómo se ha ido forjando el podcast, creo que para poder rescatar mejor la riqueza de este podcast, ¿cómo has ido viviendo tú ese, ese cultivar ese amor a la Virgen que se está plasmando en este podcast? Sí, ha sido como de pronto mencionaba, como que he visto que esas meditaciones, ese material que me ha remitido mucho a la Virgen en estos meses atrás que cuando hacía mis oraciones y preparando el material para poder también rezar con otras personas, con otros jóvenes, era ver que no, pues no eran reflexiones ni del pasado, ni históricas, ni muy bonitas, sino que calan, y pues calaban y calan en mi corazón. O sea, muchas de ellas me cuestionaban, me alentaban, pues en los momentos en que estaba yo necesitando de pues luces en mi vida, en mi oración, pues era como
que era una oración viva. Pues, o sea, no era simplemente como que a veces uno de pronto, digo, va a tener un momento de oración, pero como que no te cala en tu interior. Y yo creo que las experiencias de oración es para que se hagan vida. Pues es un encuentro vivo, no es pues como tengamos un tiempo de leer unas cosas, de escuchar, porque pues el medio de la oración no son los materiales, pues los materiales deben de ser una ayuda, pero para esa experiencia de encuentro, de ese, sí, pues, o sea, como ese vínculo que transforme tu vida. Entonces yo lo sentía como muy, pues también muy mías esas reflexiones, que los santos era como si te estuvieran hablando, pues, invitándote, por ejemplo, a rezar el rosario, a ver en María el consuelo, a poner, pues, como tu seguridad en que tienes una madre. Entonces era como que te estuvieran hablando a ti. Entonces, me parece que yo creo que pues, la madre, la Virgen y estos materiales que remiten a ella, pueden yo creo que tocar muchos corazones. ¿Y cuántos podcasts ya están publicados, Álvaro? ¿Cuántos episodios ya vamos? Van tres, mañana, pues la idea es que cada sábado se Ah, publique ya. uno, mañana sería el cuarto. Ok. Mañana se publica, están en la plataforma de Spotify. Y bueno, es un podcast semanal y bueno, pues también es bonito porque pues tiene uno toda la semana quizá para meditar en eso, pues como que uno pues se publica el sábado y de pronto esa semana como para irle pues reflexionando, dando vueltas a esa virtud o a ese matiz pues de la espiritualidad de María. Ujú. Y de estos, porque tú dices que va a ser, ahorita mañana es el cuarto, dijiste, ¿no? De Sí. los tres, por ejemplo, para los que recién todos, ¿no? Ya se tienen que inscribir, pero de los tres que ya están, ¿nos podrías contar el contenido un poco para enterarnos de qué se tratan? Sí, quisimos empezar el primero con algo que es como la introducción y el sentido, y se llama el ejemplo de María. Entonces, ¿qué más enseñanza de María a través de su ejemplo? María, pues si uno se remite a las Sagradas Escrituras, a las fuentes donde está la Virgen, pues uno dice, pues realmente no es que la Virgen haya hablado mucho, que haya sido pues protagonista de muchos sucesos, de los que fue ha sido contundente, pero ha sido más también muchas veces en su silencio, en su ejemplo de vida. Entonces, como queremos resaltar en este podcast el acento de María como maestra, como esa guía que nos puede enseñar a cómo vivir nuestra vida de fe, quisimos tomar eso como introducción, como el ejemplo. Ok. Y en el contexto que fue muy bonito, que pues ha sido muy a la par del inicio de la cuaresma, como tomar este camino cuaresmal también de la mano de María. Entonces, en el segundo capítulo, por ejemplo, poníamos como María nos muestra el camino. Entonces, como ella también que supo vivir incluso entre sacrificios, entre renuncias, entre dolores, que muchas veces uno ve como este camino cuaresmal a veces en esa preparación, en esa purificación para la Pascua. Y cómo no, y el tercero, finalmente resaltamos un aspecto que es fundamental en María y que acompaña todo este camino, que es la fe, o sea, la Ok. fe profunda de María. Esos son los tres que están publicados. El de mañana, pues no se los adelanto el tema para que lo Así esperen con es. muchas ansias, No hay que pero es hacer. bonito ver cómo nos va acompañando en cualquier momento son vigentes estos temas, pero como verlo en el contexto, por ejemplo, también de la cuaresma, que ha sido muy providencial. Este, ¿cómo podemos, así que nos explique de manera muy clara, porque a veces no sabemos bien cómo llegar o cómo poner, cómo instalar, o sea, para unos es facilísimo, ¿no? Pero en general, ¿qué tenemos que hacer, Álvaro, para llegar ahí y Bueno, tenerlo a la mano?
Sí, pues como les digo, el podcast está ahorita es en la plataforma de Spotify, Ya. pues dependiendo del dispositivo, pues están las aplicaciones de Spotify o también en la web, pues uno busca Spotify y se busca así, pues con ese nombre, Enséñanos María. Enséñanos, María. Ya. Enséñanos María en la sección de podcast y ahí pues se va pues como añadiendo a ese listado. Yo les recomiendo que cuando uno llegue al podcast, ahí hay como así pues como en las redes sociales que uno le pone like, así, Ajá. hay uno que es como un corazoncito, entonces Ajá. cuando uno pues señala ese corazoncito, ya es como que tú lo estás siguiendo o como que es un favorito, Ya. entonces te va a seguir apareciendo, te notifica eh, en las publicaciones Genial. y eso yo creo. Sí, tú me puedes, entonces me pasas ahorita eso y para los que están escuchando y los que van a escuchar, lo ponemos a continuación en los comentarios, ¿no? De acuerdo, Para que puedan ver ahí el link. Este, con mucho gusto. pero sí mira, tengo que confesar, Álvaro, que todavía no he escuchado ninguno. ¡Ah! Pues tienes muchos para escuchar. Así es, así es. No, después de escucharte, la experiencia tuya realmente es conmovedora, ¿no? Yo me imagino que o sea, ¿cuántos más o menos te ayudan en hacer todo eso? ¿Tú lo estás haciendo solo o algunos agrupados te están ayudando? Bueno, no, pues debo confesar, pues también tengo que aclarar que las voces que encontrarán en el podcast no son las mías porque hemos escogido voces más bonitas. Yo solo soy el que ha ayudado a, pues, propiciando el material. Ya, Hemos trabajado con otras personas. Hay dos voces, pues, que hemos pedido ayuda, pues, ya. que trabajan en esto, Ah, pues, porque mira. hablar, o sea, pues tú puedes grabar algo, pero pues muchas veces uno no vocaliza bien, o pues, o sea, no O, hablas como con la experiencia del podcast, de o un sea, perdón, podcast. o sea que hay dos personas profesionales, o sea, que suelen hacer eso, que... Eso, Ah, mira, está bueno. que ellos son los que graban y bueno, se intercalan pues los diferentes momentos del podcast. Ya. Pues obviamente estamos otras personas pues, del grupo de comunicaciones del Sodalicio que está trabajando pues que tiene este canal en Spotify y yo pues les he ido orientando, pues lo que hemos hecho es como recoger de todo el material que ya tenemos, como Ok. seleccionar algunos que los hemos puesto. Entonces, sí, no soy yo el que hablo, hay una voz más bonita que habla. No, no te entiendo. No, por favor, Álvaro. No, pero No, mentira. me parece interesante lo que tú dices, porque, mira, yo soy así, digo lo que mira, es algo profesional. O sea, no es solamente compartir una experiencia de la Virgen, sino que además de todo ese, ¿no? Esa parte espiritual, hay toda una parte técnica, profesional, o sea, detrás de eso para que llegue algo de calidad, o sea, de calidad, ¿no? O sea, parece medio, no sé, quizás medio obvio por qué Pablo está diciendo esto aquí, pero yo creo que sí es necesario decir, porque sí es necesario saber que esto es algo de calidad profesional, con una Sí. técnica profesional, por lo cual vamos a escuchar esto como lo escuchamos de cualquier no sé, una música secular, Sí. profana, etcétera. O sea que vale la pena por todos lados, ¿no? Principalmente por lo espiritual y también porque tiene una calidad de primera, ¿no? No, y es bonito porque se le articula pues música, o sea, yo lo pudiera hacer y te mando un voice note y te lo narro, pero pues no es, o sea, también yo creo que, por ejemplo, el hecho de la voz, de la música, como está articulado y está hecho, está diseñado, propicia para la oración, pues Bueno, porque te conduce, o sea, no es lo mismo que yo te diga lo mismo leído o con una voz que no te recoge a una voz que te va claro. con una cadencia, eso es importante. Y yo pues quería compartir que yo, por ejemplo, personalmente no tengo cultura de podcast. Ujú. O sea, como que yo preguntaba y hay muchas personas que escuchan podcast, que pues, no sé, libros sobre charlas, conferencias, temas profesionales o de ocio,
y en oración, en espiritualidad, cada vez es más fuerte, porque yo creo que también, pues es muy bonito que como iglesia uno pueda estar, no sé, en los medios más actuales. Entonces, pues me he ido como familiarizando un poco y bueno, ayuda a que pues uno conozca que hay otros medios también y que se adaptan a diferentes personas, o sea, no es solo como para pues, o sea, yo creo que uno puede ir encontrando las bondades de diferentes medios que van existiendo, ¿no? Álvaro, yo te dije que esto se pasaba muy Se pasó rápido. rápido. Ya solo 25 minutos, no sé si ya terminaste tu café, si no lo terminas después, pero bueno, Un poquito. Álvaro, me da muchísima alegría tenerte aquí en el cafecito. Creo que nos has enriquecido a todos con tu experiencia de la cercanía y tu amistad con la Virgen. Les quiero, bueno, y agradecerte, Álvaro, de nuevo, ¿no? De verdad. Sí. Ya. Gracias a ti y que el Señor te bendiga. Está bien, Muchas gracias, Álvaro. gracias. Muchas gracias y nos vemos hasta luego a Chao, todos. chao.